Bendiciones, mis hermanos. Bienvenidos a un programa más de reflexiones bíblicas. Quiero llevarlos allí a 1 Samuel capítulo 7 del Antiguo Testamento y quiero hablar sobre el precio de sangre. Dice la palabra de Dios del versículo 3 en adelante de 1 Samuel 7. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarote entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Acontecía que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los aterrorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa y siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Beth-cor. Y allí dice el verso 13: Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar al territorio de Israel. Y le puso, dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y la puso por nombre Benezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová. Bueno, este pasaje nos relata cómo el corazón de Israel estaba totalmente entregado a los Baales y a Astarte. Recordemos que Baal era un dios, un demonio, ¿no es cierto?, que era el dios de la fertilidad, o sea, de todos los cultivos, de todo lo que producía la tierra, dios de la gula, también se le decía, y Astarte era dios de la sexualidad, era una femenina, ¿sí? O Astarot, como está registrado aquí en la Reina Valera. El corazón de Israel en ese momento estaba entregado a la idolatría. Y en ese momento estaban siendo atacados por sus vecinos los filisteos. Entonces clamaron y le pidieron a Samuel que clamara a Jehová. Y fíjense que ellos dijeron que se arrepintieron de haber ofrecido su corazón a estos demonios, porque el corazón de ellos estaba totalmente apartado. Y así es el corazón del hombre que está. ¿Y qué hizo Samuel para que esto pudiera dar resultado? Bueno, dice que tomó un becerro y lo sacrificó. Y dice que y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. ¿Cuándo le oyó Jehová a Samuel? Cuando él derramó sangre por el pecado, ¿no es cierto?, de toda la maldad que tenía Israel. Y a través de ese sacrificio, Israel pudo tener victoria sobre sus vecinos los filisteos. Ese derramamiento de sangre es justamente lo que Jesucristo vino a hacer por toda la humanidad. Dice Hebreos capítulo 9, verso 11 en adelante. Dice: Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, como lo hizo en este caso Samuel, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santifica de modo que quedan limpias por fuera. ¿Mm?
Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio de del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida ahora que Él ha muerto, para librarlo de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Y esto es lo que ocurre en la actualidad. Estamos bajo el nuevo pacto de Cristo, el nuevo pacto que hoy ya no necesitamos, ¿no es cierto?, que un animal sea sacrificado, rociada su sangre, como ocurrió en el antiguo pacto, que eso era lo que hacía, pero la sangre de esos machos cabríos solamente, dice, cubrían por fuera la maldad y el pecado, pero el pecado quedaba allí. Pero ahora hay un nuevo pacto que fue el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, una sola vez y ya nunca más. Y esto ocurrió hace 2000 años, o sea que hace 2000 años que nosotros estamos bajo el nuevo pacto. ¿Y cuáles son las reglas de este nuevo pacto? No es las reglas del Sinaí, como algunos nos quieren hacer llamar, ya sea guardar el sábado, comer ciertos alimentos, ¿no es cierto? O guardar ciertas fiestas, o guardar la Torá. Todas estas cosas eran del antiguo pacto y estas cosas quedaron obsoletas a través de este sacrificio. Y las reglas, los mandamientos que se nos da en este nuevo pacto son los mandamientos de Cristo, de Jesucristo, es el cual es el amor, la misericordia, el poder dar nuestra vida por nuestros semejantes, a través del amor que nos pone Jesucristo, a través del derramamiento de su sangre. Por eso es tan importante esto. Y cuando tú te sientas, para aquellos hermanos que se sientan quizás con falta de fe, bueno, justamente Hebreos, unos capítulos atrás, nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia al oportuno socorro. Cuando tú te veas como se vieron los israelitas, afligidos por el enemigo, quizás atrapados, ¿no es cierto?, y bombardeados por el enemigo, bueno, tenemos a Cristo. ¿Para qué? Para podernos acercar al trono de la gracia, y dice, y acercarnos confiadamente, porque ese sacrificio que Jesús hizo ahora como un nuevo pacto es eterno y es ahora, y lo podemos usar. Solamente que tenemos que entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia, misericordia para este oportuno socorro. Necesitas a Cristo. Yo lo necesito todos los días. Tú lo necesitas todos los días. A Jesús. Ese derramamiento, nuestra salvación fue hecho por un precio de sangre. Por eso te invito a que busques a Cristo ahora y puedas actuar, ¿no es cierto?, y tener una salvación gratuita gracias a la sangre y al derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios sea contigo. Será hasta la próxima.